liberdade, africanidade, mistura de emoções. Meu timbal virá sucesso internacional. Nos palcos do mundo, o estrelado aponta. Brasil, el país del carnaval y de las playas paradisíacas, es también uno de los más violentos y conservadores. Lo Brasil es visto culturalmente, mundialmente, como un país muy amistoso, de personas que son muy calorosas, calientitas y tal. Pero la verdad es que Brasil no tiene un carácter muy conservador, muy católico. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Senhora, eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. E o povo é favorável a isso também. Chile, 73. Pinochet fez o que tinha que ser feito. Por quê? Dentro do Chile existiam mais de 30 mil cubanos. Então tinha que ser de forma violenta para reconquistar o seu país. Vão ter um travesti professor na escola tal, um gay na escola não sei do que lá. Para que a garotada comece a vê-lo como fosse aquilo normal. Con más de 200 millones de habitantes, Brasil es el sexto país más poblado del mundo, donde la desigualdad y la pobreza generan una violencia que el populismo de extrema derecha ha utilizado para obtener un 55% de los votos. El populismo de extrema derecha tiene a Donald Trump en la Casa Blanca. En Dinamarca tienen un 21% del electorado, en Finlandia un 18%, Suecia un 17%, Alemania un 12%, Austria un 26%, Francia un 13%, Italia un 17%. Y a todo esto hay que añadir el fenómeno Vox y Ciudadanos en el Estado español. Aunque en realidad un pajarito me ha dicho que la falange naranja y la falange verde son en realidad excisiones del Partido Popular, o sea, que estaban bajo el ala de la gaviota. Jair Mesías Bolsonaro, exmilitar, machista, homófobo, ultracatólico y xenófobo, pese a ser descendiente de migrantes italianos, es el nuevo presidente de la República Federal de Brasil, que se une al auge mundial de la extrema derecha. Todo ese conservadorismo ha encontrado un peso muy ideológico, ¿ya? El carácter del fascismo. Entonces lo que pasa es justo que Lula, PT, junto con los partidos de los trabajadores, todavía nunca ha conseguido resolver los problemas de la contradicción que tenía justamente en la sociedad brasileña, que es una sociedad muy conservadora. La base mismo de esa mudanza, de ese cambio, es justo que el PT ha hecho una concesión de consumo todavía. El crecimiento brasileño estaba muy ligado al consumo, ese privilegio de las clases medianas, ¿ya? Bueno, con la crisis son los primeros que van a tener sus privilegios sacados, quitados. Entonces se siente con miedo, claro, de perder su dinero, sus vacaciones en Europa y tal. Aceptaron algo que va a defender sus intereses económicos. Nada es más parecido con un fascista do que un burgués con miedo, ¿sabes? La desigualdad, la falta de servicios y la práctica desaparición de la administración generan una frustración que encuentra un alivio en la fe religiosa. La religión ofrece justamente esa esperanza, algo que está por vir y tal. Entonces la frustración, tío, yo creo que eso es lo que torna a los pueblos brasileños, las crisis, constantemente escándalos de corrupción, falta de confianza en las instituciones, en los partidos políticos, la izquierda brasileña que tiene muchos problemas. Todo eso hace con que los pueblos, principalmente los trabajadores, la gente pobre, los pueblos más pobres, vive sobre una frustración muy grande, ¿sabes? Y la iglesia tiene ese poder, que es vender una esperanza. Porque la iglesia no conduce solo la fe, sino conduce los cambios de la cultura, de la forma de vivir, de la forma de se comportar y, claro, de pensar también. Gustavo es profesor en Sao Paulo y conoce de primera mano los problemas en un sector básico como es la enseñanza.
La falencia de la educación brasileña no es un error, es un proyecto, un proyecto de la burguesía. Tiene que ir mal para justificar después los resgates de la educación por los medios privados. Es justamente porque el gobierno no quiere justamente se concentrar en los problemas. He investido millones y millones de reales en la educación brasileña, pero nunca llega en las escuelas. La escuela sea la primera frustración del pueblo brasileño, ¿sabes? Porque se va a la escuela para aprender alguna cosa y no aprende nada. Entonces sale de la escuela justamente frustrado por eso. Se pide desde el gobierno Bolsonaro que la iglesia se interfiera directamente en la educación, porque la iglesia tiene la capacidad de dar disciplina a los niños y la escuela no. La base del gobierno es justamente la defensa de la familia. Lo que amenaza a la familia, los pensamientos fascistas, es justamente la modernidad. Entonces ese retraso en la mentalidad es lo que alimenta los pensamientos conservador y fascista en Brasil. Esa estructura de familia mononuclear, burguesa, ¿no? Esa familia que es algo muy clásico del século XX, XIX, hombre, mujer, 2 hijos, con gobierno de PT. El gobierno, podemos hacer muchas críticas, pero en ese sentido fue un gobierno que ha reconocido mucho, pero mucho. En Brasil es el país del mundo que más mata transexuales. Bolsonaro ha ganado las elecciones justamente con un discurso que el gobierno de PT ha hecho campaña para enseñar a los niños a ser gays, como si ser gay es algo que se enseña a una persona, ¿sabes? Es un retraso, alimenta los discursos fascistas que no es baseado en ninguna lógica ni nada, solo en odio puro, odio contra un otro. Ha creado un enemigo para justificar todo su odio. Chile, 73. Pinochet fez o que tinha que ser feito. Por quê? Dentro do Chile existiam mais de 30.000 cubanos. Então tinha que ser de forma violenta para reconquistar o seu país. En Brasil se tiene la sensación que la dictadura militar era mejor porque no tenía violencia. Bueno, sí, no tenía violencia, o mejor, no tenía periódicos que daban noticias de violencia. ¿Por qué? Porque no lo podía. Muchas personas, millares de personas en Brasil simplemente sumieron hasta hoy. Sus familias no pudieron enterrar sus restos mortales, están desaparecidas, ¿sabes? Entonces, ¿cómo no puede haber violencia? No sé qué violencia tiene más que eso. En Brasil tiene esa cultura, no enfrentamos nuestro pasado, entonces por eso que toda la contradicción que la dictadura que tenía la dictadura, todos los problemas no fueron solucionados. Los fachas, los conservadores, ahora se sienten empoderados porque tienen su representante, los representantes de sus ideas, como si las personas que tenían vergüenza de mostrar su carácter fascista, conservador, machista, ahora no tienen más vergüenza. Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre. Vou botar esses picareta pra correr do Acre. Já que eles gostam tanto da Venezuela, essa turma tem que ir pra lá. La izquierda se ha cejado dentro de la universidad, se ha olvidado de la calle, ¿sabes? Entonces tenemos que volver ahora a los debates, las discusiones en la calle, en los centros sociales, en los espacios públicos. Tenemos que enfrentar las contradicciones cara a cara, tenemos que volver a las bases, a los trabajadores, hablar con las personas, escuchar a los trabajadores también, porque la izquierda tiene una dificultad muy grande de escuchar, ¿sabe? La izquierda es muy buena para hablar, pero para escuchar tienen que escuchar lo que pasa realmente en Brasil. Segue seu destino e vai desaguar. O vai chegar. Olha como a glória deu caminho. Onde moramos de cego, em sedução, gritos de lendas, a calma vai chegar. Es casi un consejo a los españoles y a los pueblos
acerca de España, como los catalanes, los vascos, los gallegos, que en Brasil cuando empezó todo eso, yo mismo era uno que lo pensaba, no, eso no va muy lejos porque no es una tontería, pues es un tío retrasado y tal y tal. Y bueno, ahora está en el poder Bolsonaro. Hablando con amigos en Estados Unidos, pasó lo mismo con Trump, ¿sabes? Y ahora en España se tienen los Vox, ¿sabes? Que son retrasados igual. Es increíble como son muy, muy parecidos. Que en España como están pensando ahora, que creo que España, así como Brasil, siempre teve un conteúdo conservador y fascista muy, muy fuerte, que muchas contradicciones de la dictadura, del franquismo, no se fueron resolvidas, ¿sabes? Se tiene mucho por ahí, pero que encare las cosas con seriedad, que la lucha española y los trabajadores españoles y los pueblos acerca de España son luchas que son ejemplos a nosotros, pero que siempre se preocupen con eso, que combatan muy en serio. Ahora es más fácil porque cuando se convierte en poder es más difícil, así como era con PP, que PP se afacha de lo mismo, pero los Vox tienen la fase más peor que tienen los fachas, que es aquel que no tiene vergüenza de hablar lo que habla. Entonces, ahora de combatir es ahora, unir las fuerzas para combatir, que todo lo que pasa en mi país sirva como ejemplo a ustedes, que puedan mirar a Brasil, al caso brasileño, estudiar, comparar. La comparación, no, la cosa no es como un mecanismo que puede lo que pasa en Brasil, no, la sociedad, la realidad social es muy diferente, pero siempre tienen buenos ejemplos a sacar, siempre tienen buenas cosas a mirar y a comprender, porque todavía somos demasiadamente humanos, ¿ya? Políticos. Si tiene algo para hablar, una última cosa, que peguen los ejemplos de mi país para que hagan una lucha contra el fascismo, el conservadurismo acá, y que tienen éxitos como un día en pasado ya tuvieron. No pasarán, no pasarán.